Vamos ahora con esa segunda parte que os decía, aunque no me voy a meter en lo que es la resolución en sí, sino más bien en cómo yo puedo reescribir el problema o redibujar el problema o reinterpretar el problema para que de verdad a ellos les dé pie a tener un hilito del cual tirar para empezar a sacar una estrategia para seguir avanzando, ¿no? Entonces me voy a meter en esa parte. Es la cuestión del qué hago cuando tengo que resolver un problema y lo que comentábamos antes, qué pasa cuando yo leo un problema y no sé qué hacer. Pero algo tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo arranco? Bueno, ahora va una crítica hacia cosas que me he encontrado en libros, en libros de primaria. Hay un método, bueno, para llamarle de alguna manera, en el que yo te digo todo lo que tienes que hacer, ¿no? Vamos, avanza un poco. Yo te digo los pasos, haz los pasos que yo te diga, calcula lo que yo te diga, llega de la forma en la que yo te diga que tienes que llegar y al final te pido que escribas la respuesta. Y yo creo que esto, vamos, me autoconvenzo de que esto le enseña al libro a pensar, le enseña al niño a pensar cómo resolver un problema. Vamos a ver un ejemplo, que esto no me lo invento. Ya veis, esto está sacado de un libro. Tiene que comprar 4 entradas, se da el precio de cada entrada y le dice el dinero que tiene y cuánto falta. Le obligan al niño obligatorio, bueno, aparte de que el dibujito de los 12 euros cada entrada no me sirve para nada, porque ya me lo dice, eso no lo necesito para nada. La cuestión es que me dice que primero tienes que calcular el precio del total de las entradas, obligatoriamente. Ya le he cortado al niño la iniciativa de que pueda hacer cualquier otra cosa, y hay muchas estrategias posibles para resolver esto. Pero además le digo, pone este número aquí, ahora ponlo aquí, y te doy la cuadrícula además para que hagas esta suma. Y ahora te hago esto y te doy la cuadrícula para que hagas esta resta. ¿De verdad espero que con esto un niño, cuando llegue un problema que se tenga que enfrentar solo, sepa qué hacer? No, porque no tengo a nadie que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Esto nos lo tenemos que plantear. Vamos a una segunda parte. Luego está el caso contrario. El caso contrario, o sea, justo lo contrario, en las antípodas, estaría el de que yo espero que un niño lea el enunciado y ya sepa qué tiene que hacer, ¿no? Y este es el método entre comillas, otra vez, de marca los datos de un color, marca la pregunta de otro color. Ahora dime de estas operaciones cuál es la que tienes que hacer. Haz la operación y escribe la respuesta. A ver, pero que si no sé qué tengo que hacer, ¿qué leches me estás contando? Y como, de nuevo, aquí tenéis, esto es real, esto es de un libro. O sea, pon la pregunta, pon los datos, el piensa se convierte en elige una suma, una resta, una suma, una resta. Hombre, el niño no es tonto. Y cuando ve que hay un montón de cosas que tiene que hacer, dice, pues tendré que hacer una suma y una resta, porque tú me dirás. Yo esto me recuerda a cuando mi hermano estaba en primaria y salía del examen y decía, ¿qué has hecho? Pues he multiplicado. ¿Por qué? Porque empecé a dividir, pero no salía bien y entonces multipliqué, ¿no? O sea, no tengo ni idea de por qué hago una operación, pero ahí está. Entonces, esto es justo la antípoda. Yo tengo una gran cruzada contra esto de pon de un color la pregunta y de un color los datos, porque fijaos en este problema en el que ya empieza con una pregunta. El niño subraya el problema entero de un color y el 278 lo marca en azul y también marca en azul eso que le sale en los dibujillos, ¿no? Pero con eso, ¿qué ha aprendido? Nada. ¿Qué ha entendido? Nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Casas Jayone? Bueno, pues yo creo que hay un método para aplicarlo a los problemas y que no es de hace 4 días. Vamos a pensar este problema, ¿no? Yo os lo planteo a vosotros. No lo vamos a resolver ahora, lo resolveré más tarde, aparecerá más tarde, pero os planteo este problema. 3/4 partes de los leones y 1/3 de los tigres que hay en una jaula de felinos son hembras y 3/5 de las hembras son leones. ¿Qué fracción de los felinos son hembras? Y os pido disculpas porque no os he marcado, avanza Jayone, los datos de un color y la pregunta de otro color. Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos que saber hacerlo. Yo creo que ya lo tenemos claro. No, espera. Avanza Jayone 1. Ahora sí, ahora ya lo tengo en formato libro. Pon los datos, pon la pregunta, piensa qué tienes que hacer, sumar, restar, multiplicar, dividir, calcula, os he puesto la tablita también para que hagáis los cálculos y os he puesto la respuesta además con pistas, Solo hay que poner el numerito de los felinos de la jaula son hembras.
Bueno, y os añadiré el que él piensa que hay que hacer, Avanzas Hayone, además de sumar esta multiplicar, se puede hacer todo lo anterior y hay una que no se ve, pero debería poner nada de lo anterior. Bueno, veremos más adelante que no voy a hacer nada de lo anterior. No voy ni a sumar, ni a restar, ni a multiplicar, ni a dividir. No voy a hacer nada para resolver este problema. Y sin embargo, esto es lo que yo le pido al niño, que con esto él sea capaz de resolver este problema. Afortunadamente y desgraciadamente para todos los que no lo leímos a tiempo, ¿no? Yo me alegro de haberlo leído hace unos cuantos años, esto es una joya. Este libro de Polia, que además está libre en internet, te lo puedes descargar. Esto es una joya para todo aquel que quiera leérselo. Te dice qué tienes que hacer para resolver un problema. Y además esta metodología de entender un problema, plantear una estrategia, ejecutar la estrategia y revisar lo hecho, pues se puede aplicar a cualquier problema y luego ha sido seguida por muchos otros autores, ¿no? Miguel de Guzmán vuelve a hablar de los mismos 4 pasos. Hay un método MS, que también MBT o algo por el estilo, que también maneja los mismos 4 pasos. Le cambian el nombre, pero la cosa es la misma. Lo que tenemos que entender es que esto no es un proceso lineal. Avanza Hayone, pero despacio, que esto va a ir a eso. Lo primero que nos propone es que tenemos que entender el problema. Luego me voy a dedicar a intentar entender qué significa entender un problema. Pero una vez que tenemos entendido el problema, tenemos que idear una estrategia para resolverlo. Avanzas, lo normal es que no se nos ocurra la estrategia, sino que tengamos un atasco. O sea, eso es lo normal. Y entonces tengamos que volver a intentar entender el problema. Volvemos a idear una estrategia y a partir de ahí nos gustaría poder ejecutar la estrategia que hemos tenido. A partir de ejecutarla, nos gustaría poder llegar a resolver el problema. Pero lo normal es que nos pongamos a ejecutar y nos damos cuenta de que no llegamos y entonces nos volvemos a atascar. Tenemos 2 opciones. La primera es modificar la estrategia que habíamos hecho. Volver a intentarla, volver a ejecutarla e intentar llegar a resolver. Pero normalmente nos volvemos a atascar. Cuando nos volvemos a atascar ya no vale con modificarla, hay que idear una estrategia nueva. Ideamos la estrategia nueva, volvemos a ejecutarla, volvemos a hacerla y seguramente nos volveremos a atascar. Y en este momento no hay que tener miedo. Lo que tenemos que hacer es volver otra vez al enunciado del problema y ver si puedo entender algo más del problema que me había dejado en el aire. Claro, estoy pensando en problemas un poco complicados. Volvemos a idear una estrategia, volvemos a ejecutar la estrategia, terminamos, supongamos que tenemos al final un resultado. No hemos acabado, no hemos acabado con esto. Lo que tenemos que hacer es revisar esa respuesta. Y ojo que no digo ver si la respuesta es correcta, sino si la respuesta se adapta al enunciado del problema. ¿Es una respuesta fiable? Y esto es algo que tampoco trabajamos con los niños. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto podría ser? ¿De verdad esto encaja? ¿No? ¿Es una estimación aceptable? ¿No? Esto desde el principio. Avanzas Hayone. Esto nos ayuda a reentender otra vez el problema. Capto muchas más cosas del problema cuando hago este proceso. Después de haber hecho esta revisión, avanzamos y lo que nos lleva es que cuando ya tengo todo esto hecho, ahora es cuando me toca o le toca al maestro, vamos a aprender. ¿Qué hemos aprendido de este problema que hemos hecho hoy? Y lo que más aprendemos es de los atascos que hemos tenido y de este aprendizaje es el que me hace otra vez entender el problema y entender cómo este problema yo lo puedo modificar para futuros problemas, qué estrategias he aprendido en este problema que me pueden ser útiles en el futuro y a partir de aquí avanzar hasta el reto siguiente. ¿Vale? Esto es lo siguiente. La cuestión es que me voy a quedar solo en el entender, como os he dicho. ¿Y cómo sé que he entendido un problema? ¿No? Lo he entendido, bueno, uno tiene que volver a veces, pensando que lo he entendido, tiene que volver otra vez atrás. Avanzas, pero hay una forma de más o menos pensar que, bueno, lo voy entendiendo y es darme cuenta de que yo soy capaz de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, soy capaz de decir de qué va el problema. Esta debe ser la primera pregunta que deberíamos hacer siempre a un niño. ¿De qué va esto? Aquí hablamos de magnitudes, pero con un niño hablaríamos, bueno, ¿qué cosas toman valor numérico en el problema o que las pueden tomar, aunque no te digan qué valor tiene, ¿no? Aunque no las tenga? Yo creo que esto es muy importante, son las relaciones que están presentes en el problema. Yo no creo que haya problemas de sumas y de restas, no los hay, porque luego pueden aparecer 3 sumas y 2 restas, 4 restas, una multiplicación y una división. No hay problemas de operaciones, hay problemas en los que salen relaciones. Cuantas más relaciones salen en un problema, más complicado es el problema. Cuantas menos relaciones hay, pues más sencillo es el problema, ¿no? También cuantas más relaciones hay, más estrategias posibles aparecen. Luego estaría el hecho de que soy capaz de hacer una representación. La representación puede ser
con un teatro, puede ser con un movimiento, puede ser con un material, puede ser con un dibujo, pero yo soy capaz de contar ese problema de otra manera distinta, soy capaz como de vivirlo, ¿no? Puedo contar el teatrillo de lo que está pasando. Soy capaz de decir, qué bien me vendría si en este problema yo conociera esto. Estupendo, porque estás dando una etapa intermedia, te estás fijando una etapa primera que te gustaría conocer para luego abarcar el problema más complejo, ¿no? Entonces, esto es importante el que vaya surgiendo. Y en lo que yo me voy a centrar, ¿avanzas, Jayone? En lo que me voy a centrar únicamente, porque no me da tiempo más, es en la representación, aunque a lo largo de los talleres nos vamos a ir fijando en muchos otros aspectos de lo que sería la resolución de los problemas. Pero hoy solo me quedo con la representación. Vamos a volver al problema de los leones y los tigres y vamos a ver hasta qué punto una buena representación, en este caso me voy a quedar con una representación en barras, es buena. Bueno, este problema está sacado del libro Bark Modeling, ¿vale? Y creo que la representación en barras es maravillosa para este tipo de problemas. Pero fijaos que lo que voy a hacer es simplemente dibujar lo que el problema me dice. No voy a hacer otra cosa. Yo tengo una jaula con felinos, avanzamos, y tengo una parte que son leones y una parte que son tigres. No tengo ni idea de cuál es más grande. Esto da igual porque lo adaptaré. Lo único que sé es que de los leones me hablan de cuartos, de los tigres me hablan de tercios y por lo tanto... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Nada? Bueno, en los leones me hablan de cuartos, en los tigres me hablan de tercios y por lo tanto divido los leones en 4 partes iguales, los tigres en 3 partes iguales. Avanzo y me dice que la parte que son hembras son 3/4 partes de los leones y 1/3 parte de los tigres. Bueno, pues los marco y separo ese dato de las hembras aparte. Como de las hembras me dice que las voy a separar en 5 partes, pues lo divido en 5 partes. ¿Sí? Fue. ¿Eso quién? Tenemos por ahí hablando que... Pero no es para esto, ¿verdad? Bueno, de las hembras nos habla de las 3/5 partes son leonas. Entonces, de esas 5 partes, avanzas, Jayone, marcamos que 3 partes tienen que ser leones y las otras 2 partes pues son tigresas. Ya lo que tenemos que hacer es identificar las 2 representaciones que tengo arriba y abajo, ¿no? Está claro. La parte rosa clarita son las leonas, la parte rosa oscura son las tigresas. Lo único que tengo que hacer es modificar ese dibujo que he hecho de barras pues para que todo me encaje una cosa encima de la otra. Pues avanzas, avanzamos y avanzamos, ¿vale? Una vez que lo tengo ahí, ahora me doy cuenta, ¿no? Porque esto me ha salido, me he dado cuenta que cada fracción que yo tenía de los tigres realmente abarca 2 cuadritos, mientras que los leones abarcaban un cuadrito. Y ahora con esto yo simplemente digo, ¿vale? ¿Cuántos cuadritos son hembras? 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos. ¿Cuántos cuadritos en total tengo arriba? Tengo 10 cuadritos, ¿vale? Pues la mitad de los felinos que tengo en la jaula son hembras. ¿Cuántas operaciones he tenido que hacer? Ninguna. ¿Qué he tenido que hacer? Saber ir representando y adaptándome a lo que el problema me va diciendo. Pues yo no estoy diciendo que todos los problemas se tengan que resolver así, pero estoy diciendo que algunas representaciones me ayudan a ver qué es lo que está pasando en el problema. Y a partir de ahí yo puedo ir tirando, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer lo otro, y arrastro hasta que consigo llegar a la solución, ¿no? Bueno, este es un problema muy exagerado, pero para que vierais la diferencia entre ir aplicando el hecho de voy a intentar representar con la diferencia de marco en un color, marco en otro color y me quedo ahí, ¿no? Avanzamos. Vamos a ver las representaciones que hacen algunos niños de sus problemas, para que veáis que esto a ellos les ayuda mucho. Vamos con el problema que os contaba antes de las jaulas y los pájaros, y vamos a ver la solución que nos dan. Hay 2, ¿vale? ¿Y por qué hay 2? Porque una está justo al lado, ¿lo ves? La jaula. A ver, tú te refieres, hay 5 jaulas, 3 bajos. Una queda bajado aquí, sobre 2. Hay sobre 2 bajados. Bueno, yo creo que lo más importante de esto es lo bien que Luis nos está contando lo que había en su cabeza. Lo primero había en su cabeza, ya veía él la comparación y ya veía que sobraban 2. Y cuando le pides que te lo explique, es que te lo explica muy bien. Te hace una correspondencia, avanza una, Jayone. Te hace una correspondencia entre los pajaritos que tiene y las jaulas, que él la representa con los dedos, pero da igual, porque él tiene muy claro que lo que necesita es una biyección
de un conjunto con un subconjunto del otro y mira cuánto le sobra, ¿no? Es una forma maravillosa de explicarlo. Algo similar va a hacer Félix con este problema de las mariposas. ¿Os acordáis que lo planteó Luis? Y los iglús. ¿Avanzamos? Carmen. A ver. Mira. Aquí, esta va con esta va con esta va con esta va con esta. Son 10 mariposas ¿Esas son las que se quedan sin casa o las que tienen casa? que no tienen casa. No tienen casa. Muy bien. Lo mismo, ha hecho una representación muy buena, él se ha dibujado su problema y entiende perfectamente el que tiene que relacionar y mira cuántas se quedan fuera, ¿no? Pues hace una muy buena representación del problema, que es esta, de las mariposas. Vamos a ver ahora la representación. Ojo a los gestos que hace Carmen. Vamos a contar Raquel, Félix y Luis. No sabes, pero aquí cercanos. Tengo 3 fruteros en cada uno. Hay 10 kiwis. Y debemos 3 por veces por 10. Es 30. Este montón no sé de kiwis. Adiós. Los quiero. Bueno, aparte de lo dulce que es Carmen y este montonazo de kiwis que salen, fijaos muy bien el 3 veces, ¿no? Tiene 3 veces el 10, ¿no? Ella entiende muy bien que lo que está haciendo ahí tiene varias veces el 10 y lo que tiene que hacer entonces es un por, ¿no? Es una multiplicación. Porque ya tiene muy bien dibujado el que tiene 10 y 10 y 10, ¿no? Este es el dibujo que tiene ahí en el papel y que tiene en su cabeza, ¿no? Vamos con un problema de la báscula, pasamos a problemas un pelín más complicados. Este sería el problema de, pues sencillo, pero 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿no? Que es uno de los problemas que tienen los cuentos Inma, en esos cuentos que nos contó el jueves, pues uno de estos problemas es este. Hola, ¿me cuentas el problema? Sí. Vale. Sebas y Javi se subieron a la báscula. Eran 55 kilos. Vale. Y luego subieron Sebas y Nerea a la plataforma. 53 kilos. Vale. Este es Sebas. Y se sube. Este es Javi. Vale. Y eran 55 kilos. Vale. Luego se subía Sebas. Y Nerea. Y eran 53. ¿Y con esos datos qué me puedes decir? Pues que Javi pesa 2 kilos más que Nerea. ¿Por qué? Porque 5, si lo haces con 3, es 3 y 2. Y aquí son 53 y aquí 55. Y Sebas no puede pesar más por el tiempo. Entonces, supongo que tendrá más Javi.
¿Con esa información puedes saber lo que pesa cada uno? No. Seguimos leyendo. Vale. Pero ¿cómo podemos saber cuánto pesa cada uno? Sebas les pidió a Nerea y a Javi que se pasaran juntos. Que se pesaran. Que se pesaran juntos. 58 kilos. Vale. Vale, ya tenemos la información del problema. De los 3 chicos, ¿quién crees que pesa más? Javi, ¿Por qué? porque están los 2 números más altos. Bueno, ¿y quién pesa menos? Sebas, porque están los números más bajos. ¿Vale? Entonces, si los tuvieras que poner en orden por peso, ¿cómo los pondrías? Javi. Nerea. ¿Vale? Y si les tenemos que asignar a cada uno un peso, ¿cómo lo harías? Asignarles un peso. Pues yo pondría... ¿Y? Igual, solo es que... Dos más. Muy bien. ¿Y ahora cómo utilizas la información que tienes? Pues yo lo... Y ahí lo paramos. ¿Avanzas? Ahí lo paramos porque lo que no quiero es desvelaros lo que a él se le ocurrió a partir de aquí. Yo, lo primero que me llamó la atención es que a mí no se me ocurrió de primeras el darme cuenta que simplemente con el 55 y el 53 ya sacaba la información de que, este es Javi, creo, Javi pesaba ya 2 kilos más que Nerea. ¿No? Yo esto no lo pensé, pero fue en lo que él se basó todo el tiempo. Entonces, basándose en eso, ¿qué pensáis que a él se le puede ocurrir basándose en esta representación? ¿No? Porque él tira de aquí. Él ya se olvida del problema y estira de esa representación que ha sacado. Lo que hace luego ya, ¿lo digo o no? Bueno, estamos conjeturando, ¿no? No sabemos lo que va a hacer. Bueno, lo que yo creo Porque que tú hace, crees, sí, lo que tú yo crees. creo, a ver, pero porque yo creo que él lo que ha hecho es una representación también de modelo de barras en este Sí, problema. Entonces, por eso, o sea, bueno, pues lo voy a dejar y yo estos trabajos, los trabajo muchísimo, entonces lo voy a dejar y que sean los demás los que digan, vale, Arantxa. ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Avanzas, Jayone? Lo voy a contar yo porque él lo cuenta tan sumamente rápido que me costó darme cuenta de qué es lo que estaba haciendo, porque yo no hubiera hecho esto del más 2. Él parte de aquí, tiene el Nerea y el Javi, y de repente me dice, hombre, pues está claro, 56 entre 2 es Nerea. Y yo le dije, ¿de dónde está sacando esto? Y entonces pensé,
Claro, se ha dado cuenta de este 2, está diciendo estas dos cosas juntas hacen 58, si me olvido de este 2, quito 2 aquí, me quedan 56, son estas dos barras. Nerea es la mitad de 56. Y a partir de ahí saca que Nerea pesa 28 y por lo tanto Javi pasa a 30. Y por lo tanto Sebas ya se va otra vez a buscar la ecuación para nosotros, la ecuación en la que aparecían Sebas con Javi. Dice, pues si entre los dos pesaban 55 y Javi pesa 30, pues este pesará 25. ¿Vale? Esto es lo que él tira en su cabeza con ese 2 que le ha salido. Pero Solo un segundo, Raquel. Esta manera de hacer los problemas, que es que no es que sea rica, es que es riquísima, solo que para todos aquellos que estáis en primaria, daros cuenta que lo que estáis trabajando es pensamiento prealgebraico y es buenísimo, buenísimo. Sí, gracias, Arantxa. Es verdad. Y además, yo me acuerdo cuando leí este libro del modelo de barras y demás, que decía, es que el pensamiento prealgebraico en los niños llega a los 6 años, ¿no? El pensamiento algebraico con variables y demás llega a los 12 más o menos, pero a los 6 años se pueden hacer estas cosas. La primera yo dije, madre mía, esto es imposible que esto lo haga un niño de 6 años. Pues no, imposible no es. Gracias a Dios yo leí este libro antes de que mi hijo llegara a esa edad. Y cuando llegó empecé a trabajarlo con él. Lo he trabajado también con Luis, con Carmen y con Félix y lo están digiriendo perfectamente bien. O sea, y además les ayuda. Esto de verdad funciona, les enriquece, ven una buena representación, les ayuda a pensar la estrategia. O sea, de verdad, lo adaptan muy fácilmente, ¿no? No digo que exactamente sea el esquema que yo dibujo, pero hacen sus pequeñas adaptaciones, ¿no? Propias, que es lo que está muy bien, lo que tengan que hacer ellos, ¿no? Propiamente, y tiran de ahí. Y se les ocurren estrategias a partir de esa representación, ¿no? Avanza a saber qué iba, que ya no me acuerdo. Vale. Antes de empezar con las representaciones comodín, me gustaría que comentarais vosotros qué os ha parecido todo tipo de representaciones, no solamente la más elaborada con el problema más complicado del final, sino las otras representaciones que hemos visto antes. A mí me parecían buenísimas, pero bueno, o sea, son muy buenas porque son representaciones sencillas que en realidad, porque en la lista de las cosas que tú has puesto, Raquel, para qué fijarnos en el problema además, yo es que siempre creo que lo primero es quitar los números. Desgraciadamente no sé en qué momento enseñamos a los niños a que veo un número y tengo que darte una operación. Entonces, quita de los enunciados los números, cuéntame qué pasa ahí, porque ahí hay relaciones y esas relaciones represéntamelas y represéntalas como tú las sabes entender y las ves. Y cuando haces eso, yo ya veo que tú entiendes el problema y luego ya te doy los números. Y entonces esas representaciones son muy buenas porque es eso, quita los números, cuéntame qué pasa y luego ya empezamos a establecer relaciones numéricas. Yo, vamos, comparto tu opinión al 100%, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces los números estorban. De hecho, sí que he comprobado que con niños que tienen esta afición directa, ¿no? Porque les hemos educado así, a empezar a hacer operaciones, lo mejor que puedes hacer, desde luego, es taparles los números. Pero también me ha pasado con alumnos de magisterio, el tener un enunciado y lo primero que hago es colocarles un borrón encima del número, diciéndoles, mira, esta es una magnitud cuyo valor lo vas a conocer, lo vas a tener, pero no te lo voy a dar hasta el final. ¿Vale? Empieza a pensar en de qué va este problema, cómo tienes que modificarlo, qué cosas harías ahí sin el número, sin las operaciones concretas, y luego ya veremos en qué operaciones se traduce esto, ¿no? Hay muchos que están volcados, yo creo que es por la forma en la que nos han educado la mayoría en el colegio a coger las operaciones y empezar a hacer operaciones rápidamente, ¿no? Mira, Raquel, con los niños de primero de primaria, de mi tesis doctoral, recuerdo un día, primero de primaria, que llega un niño y me dice, pero cuando tú vienes hacemos matemáticas. Yo solo iba a resolver problemas. Y le dije, sí, porque dice, es que nunca hay números. En primero de primaria, y ya la criatura me dijo, es que nunca hay números. Entonces... Pobrecito. Sí, es verdad, es verdad. Raquel, en el chat preguntan cuál es el libro del modelo de barras, ¿cómo se llama? El título es el Bar Modeling. Es que hay muchísimos, hay muchísimos. El libro del que yo lo he sacado, Ah, sí, este.
es el bar modeling del Jan Manjar, pero hay, como dice Arantxa, hay muchísimos libros, ¿no? Con el modelo de barras, muchísimos. Pero el concreto en el que lo he sacado es ese. Si queréis os pondremos luego la referencia concreta. Que además es un libro que, bueno, Arantxa, tú lo has trabajado también mucho. Es un libro buenísimo para un maestro, porque te va diciendo cómo tienes que incrementar la dificultad del problema. Antes te hace un esquema muy claro para que tú lo tengas muy bien, el cómo contarlo en clase, ¿no? Vamos, una ayuda para el maestro maravillosa. De todas formas, a ver, hay muchísimos, esto se llama modelo de barras y buscando en internet bar modelings hay muchísimos, porque el problema de los libros de Banjar, que son muy buenos, todos los que tiene, y para maestros son maravillosos, es que cuestan carísimos. Sí. El transporte te cuesta mucho más que el libro. Entonces, buscad bar model o Singapur Valve Model y tenéis en internet toneladas y luego se pueden comprar muchos que van realmente a lo largo de toda la primaria y hasta secundaria y ya no pagas, como los compras en Amazon, ya no pagas tanto en el transporte, porque la colección de estos a mí me costó lo que no están los escritos en transporte. Sí. Bueno, pero ¿y los demás qué pensáis de esta forma de atacar el problema? Primero lo represento y luego ya haré la cuenta. Hombre, pues yo creo que es un método creativo, ¿no? En el que el niño sabe el problema desde otro punto de vista, ¿no? El hacer el dibujo antes que calcular. O sea, es la creatividad, desarrolla la creatividad, ¿no? Y ese interés por la solución del problema a través del dibujo. Y además comprende mejor el problema, ¿no? Cuando él está haciendo el dibujo, por supuesto hay que dejarle la libertad de que el dibujo o la representación, lo que quiera, dejar la libertad de cada uno tendrá una forma de hacerlo. Pero cuando ves que no ha terminado de representar todo, pues se trata de ir preguntándole, ¿de verdad has representado todo? Vuelve a leerlo, a ver si todo está. Dime dónde está en el dibujo o en la representación que has hecho. Dime dónde está esta parte, ¿no? A ver, vete leyendo. ¿Aparece por ahí? Bueno, María Luisa está comentando, dice, con la representación hace el suyo el problema. Sí, yo creo que esta es la clave, ¿no? El hacer tuyo el problema, el que tú empiezas como a vivir ese problema. Sí, y por ejemplo yo doy clases de refuerzo. Creo que tengo que decir esto porque quizá yo lo veo todo, quizá desde otro lado, ¿no? Yo que ya me llegan niños que están teniendo problemas ya, ¿no? Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer, lo que yo tengo que hacer con ellos es trabajar los problemas que ya tienen. Para mí es esencial esto que estáis planteando. Es decir, no solamente es que sea más creativo ni más, que por supuesto sí, sino que es esencial. Es decir, es a partir de ahí cuando empiezan a resolver sus problemas, cuando empiezan a dibujarlo, cuando empiezan a hacer representaciones, cuando empiezan a hacer lo suyo, efectivamente. Sí, Amelia, yo creo que también esto es lo que reforzábamos, ¿no? Que hacen, ellos empiezan a vivir ese problema, ¿no? Se empiezan a meter ahí dentro. Bueno, de esto también está trabajando la Universidad de Roma III dentro del proyecto. Una de las partes del trabajo es la mimetización, ¿no? El cómo tú te metes dentro de ese mundo, ya no forma parte de una intelequia que me están planteando, sino que yo entro dentro de eso, empiezo a vivirlo. Es también la historia que está manejando siempre Elena en los talleres. El niño vive una situación, se mete dentro de ella, él forma parte de esas matemáticas que está construyendo, ¿no? Agustina también comentaba el que cree que esto favorece las estrategias personales de cada uno. Yo también creo que esto no nos dirige. Tú no le dices al niño, haz esto y ahora haz esto y ahora lo otro, sino que cada uno se le ocurre una forma de atacarlo y hay que potenciar el que a cada niño se le ocurra una forma distinta, ¿no? Vale. Sí, yo creo que sí, porque el dibujo no sirve a todos los niños. Hay veces que hay maestros que se empeñan en que dibujen el problema y dibujar para todos no es tan fácil. No consiguen representarlo. Pero la representación puede ser también física, ¿no? Eso es física, a través de un teatro, a través de contarlo. Sí, por eso que me ha gustado esa amplitud de represéntalo como quieras. Eso es, no te voy a dirigir a que tengas que hacer esto obligatoriamente, yo te voy a ofrecer varias, ¿no? Entonces, sí que cuando trabajamos los problemas juntos, pues yo me esfuerzo mucho, bueno, yo gesticulo muchísimo, ¿no? Pero me esfuerzo mucho en intentar hacer los gestos de lo que está ocurriendo, porque también les doy pie a que ellos lo puedan hacer así, ¿no? El expresar, lo que está en sus cabezas, el expresarlo,
viviéndolo, pero lo puedes vivir, como tú decías muy bien, Almudena, de muchas maneras. Lo puedo dibujar, lo puedo representar, lo puedo utilizar material para manipular, ¿no? Tengo que darte un amplio abanico para que tú me muestres qué es lo que estás haciendo, pero que tú vivas ese problema que te encuentras, ¿no? Yo creo que la clave está en ser respetuoso con la manera en la que el niño entiende las cosas y las hace. Bueno, el niño y los alumnos en la facultad. Y entonces no obcecarnos porque la manera en la que se lo hace es como lo hace el profesor. Y ahí, en ese sentido, en la estrategia datos, operaciones, resultados, es que es canallesca. O sea, es que es un crimen. Entonces, vale, enséñales, porque es verdad que la literatura de investigación dice desde hace muchísimos años, desde los años 70, por ahí, cuando yo lo pude encontrar, que una de las mejores estrategias para resolver problemas a enseñarle a un niño es haz un buen dibujo. Pero claro, el dibujo tiene que ser, a lo mejor es cómo me lo cuentas tú o cómo lo ves, o que en realidad es hazme una buena representación del problema y ser respetuoso con cómo lo ve él. Sí, pero para eso necesitamos profesionales, profesores que hayan pensado, que le hayan dado vueltas, que tengan conceptos claros, que esto quiero decir, es que creo que en esto que estamos hablando ahora, en la praxis, lo que hay muchas veces es que hay profesores que no se atreven o incluso que no nos atrevemos, yo también me meto dentro, ¿no? Porque quizá no somos capaces en un momento determinado, si damos libertad, de poder entender el planteamiento que nos está haciendo el otro, y tenemos que pararnos nosotros mismos también. Es decir, que es que nosotros ya somos herederos de un determinado tipo de aprendizaje de las matemáticas, ¿eh? Y eso lo llevamos en la mochila. Pero mira, en estos momentos yo creo que gracias a Dios hay algunas facultades de educación, como por ejemplo es Navarra o como por ejemplo es Zaragoza, o sea, donde está Inmaculada, donde está Raquel, o en Alcalá, donde estamos Pedro y yo, que es que hace tiempo que decidimos darle la vuelta. Lo siento por la gente que nos viene directamente del área didáctica, porque son los que no veníamos del área didáctica de las matemáticas, las que decidimos esto se tiene que poder hacer de otra manera. Entonces, en ese sentido, hay una cosa en la que tenemos mucha suerte. Los maestros de primaria están súper involucrados en general en su formación. Y entonces es gente que se te apunta. Mira lo que pasa hoy. Entonces, y yo que cuando he estado en Roma con Ana, es que he visto un sábado por la mañana 200 personas apuntadas a las sesiones de Ana. O sea, es alucinante. O sea, entonces, eso sí pasa con los maestros de primaria. Entonces, a medida que tenemos sitios como Navarra o como Zaragoza o como los puedes tener en Alcalá que te ofrecen esa formación, es adelante que iremos cambiando las cosas. Y en realidad estas facultades vamos intentando cambiar las cosas. Ahora hay que dejar que sean nuestros alumnos los que puedan acceder a la profesión. Efectivamente, es que esa es la historia, quiero decir, va a haber que hacer, quiero decir, se está haciendo todo el trabajo de la remontada, es decir, lo que está abajo va a tener que ir subiendo. Sí, es un poco el espíritu que tenemos en el proyecto, ¿no? Nos damos cuenta de cuáles son las necesidades de los niños, cuál es la forma en la que con ellos las cosas están funcionando mejor y lo transformamos en que todo esto lo llevamos a la clase. Todo esto va a nuestros alumnos de magisterio, claro. Les enseñamos de una forma distinta, vemos el cómo trabajarlo, cómo llevarlo al aula de esta manera, les enseñamos estos vídeos, les enseñamos cómo los niños lo pueden hacer, realmente lo pueden hacer. Ellos tienen que empezar a dominarlo para después poder llevarlo ellos al aula. Pero sí, estamos en eso, pero lo que comentaba antes, bueno, tenemos aquí a Marina. Marina pues nos puede contar un poco la experiencia de ella. Tuvo esta transformación y el que ahora pues las cosas como las cuenta ella son de una forma distinta, ¿no? Bueno, te he involucrado, Marina, pero como sé que andas por ahí. No pasa nada, pero sí, efectivamente, yo llegué a magisterio pensando que nunca se me habían dado bien las matemáticas y que las matemáticas no eran lo mío, pero yo veía que efectivamente cómo iba a poder yo ser una profesora de matemáticas en primaria si ni siquiera yo era capaz de entender los problemas ni de resolverlos, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco me metí aquí en el mundo de Raquel, de Inma, de Elena y me abrieron es que me abrieron los ojos y no he parado. Se ha convertido un poco como mi obsesión, ¿no? De decir, quiero perfeccionarme, quiero aprender de verdad a cómo enseñar matemáticas y no quiero que mis alumnos pasen por lo que yo pasé y lleven esa mochila toda su vida encima de decir, pues no soy bueno,
Bueno, pues ese es nuestro ejemplo, ¿no? De alumna que ya está ahí ejerciendo de maestra y cambiando, ¿no? Pues la cruda realidad con la que nos encontramos, que es cierto, es lo que comentaba Amelia, es verdad. Hay que cambiar muchas cosas, pero alguien tiene que empezar a cambiarlo, ¿no? Bueno, todos tenemos que empezar a cambiarlo. Y desde luego, también lo que decía Arantxa, el hecho de que vosotros los que estáis ahí en el colegio con los niños, que tengáis tanta ilusión y tantas ganas, que os apuntáis, vamos, a carros y carretas, os apuntáis a todo y tenéis muchas ganas de cambiarlo, pues con esas ganas hay que llevarlo al aula, ¿no? Hay que cambiar esto. Bueno, con esta idea es con la que ahora ya empezaría la parte de esto hemos aprendido de los niños, ahora todo esto, ¿cómo lo llevamos al aula, ¿no? Y entonces ahora esto, pues lo trasladamos a contarlo a nuestros alumnos de magisterio y es verdad que hay muchas representaciones, entonces hacemos muchos juegos en clase en el que obligamos a nuestros alumnos a representar las cosas con material, a representar las cosas usando solo el cuerpo, a representar las cosas también con dibujos. Como hoy el día pues no se prestaba a que yo pudiera estar allí con vosotros haciendo un teatro, pues me he dedicado más a las representaciones en dibujos, ¿no? O en esquemas. Entonces ahí es donde nos vamos a centrar, en lo que serían las representaciones de algunas relaciones que son importantes, ¿no? Voy a empezar con la relación del partes todo. Es un poco el modelo de Barros, pero bueno, también está, si avanzas, Jaione, también está el modelo en PAI, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El PAI, la empanada esta, ¿no? Pues se puede hacer un modelo en dos partes, que vamos a ver un vídeo ahora de cómo esto Luis lo maneja maravillosamente bien. ¿Avanzas una? No, yo sé. No. Vale, ahora sí. Hemos cambiado. No hay camiones, hay camiones. Un momentito y ahora os voy a enseñar cómo ha preparado Luis todo lo que tiene. Mira, ha preparado. Aquí va a poner los... ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué es? De carreras. ¿Y ahí qué vas a poner? ¿Cómo es la verdad? Vale, ¿y luego qué calcularás, eh? Total. Vale, ¿y quién te enseñó a hacer todo esto tan bien? Elena. No. Raquel. Oh, Raquel, ¿verdad? Las cosas bien. Muy bien, y las chicas también. Venga, empezamos el problema. Bueno, cojo mollón. No mollón. No mollón, no. No comer tres camiones. Tres camiones, muy bien. ¿Tres? Vale. No, cogido tres coches. Vale, genial, 3 coches. ¿Y dónde los ponemos? Aquí caja. Vale, fenomenal. Sí, caja. ¿Qué tal? Vale. Vale. Hay 1, 2, 3. Hay total. Tienes 3 coches de carreras. Ahora vamos a ver cuántos camiones ponemos en la otra caja. Aquí. Pero primero ponlo en la caja de los camiones. No cabe ahí. Todo. Sí, que caben, sí, ya verás. No me cabe. Bueno, pues ponlos donde quieras. Ahí. Hay 4. Vale, vas a poner ahí los coches, ¿no? Sí. Y los camiones en la otra. Vale, genial. Total. Voy a contar. Vale. Ponlos juntos para contarlos bien. Vamos a verlos bien. Mirad, chicos. Ahí tiene... ¿Cuántos coches de carreras tienes, Luis? 3. Vale, mirad, chicos. ¿Cuántos camiones tiene Luis? 4. ¿Y ahora qué vas a calcular? Total. Muy bien. Venga, vamos a contar. Hay 1, 2, 3, 4. No ha comprado. 4, muy bien. ¿Lo has comprado? Muy bien. ¿Y ahora? Sí, he comprado. 1, 2, 3. Hay total. Hay 7. Oh, genial. ¿Los podemos ver ahí en el total para verlos juntitos? ¿Los puedes poner juntos para verlos? En el total. Sácalos de sus cajas. 4 y 3, que hacen un total de 7. Vale, adiós. Espera. Que lo va a escribir Luis. Venga, genial.
Muy bien, un aplauso. A dos, ganar 3-1 con. Bueno, ¿qué os ha parecido esta representación de Luis? Una representación muy gráfica, ¿no? El que él quiere las partes, él quiere enseñarte las partes para llegar al total. Es muy gráfica, es a través de la manipulación de los coches. Es un buen método para que aprenda. Además, él no está en este vídeo, no está solamente, no se le pidió que resolviera el problema, sino que le tenía que explicar a otros compañeros cuál era el proceso para resolver el problema, ¿no? Entonces, él está haciendo un poco de maestro. Por eso al principio tiende a resolverlo, pone los coches y quería meter ya los camiones y luego piensa, no, lo tengo que explicar, los tendré que poner cada uno en cada zona, en cada parte y luego ya los juntaré, ¿no? En su cabeza estaba la lucha entre el resuelvo o les cuento a mis compañeros el cómo se hace, ¿no? Porque lo que se le pidió es que contara a los demás cómo lo hacía. Bueno, ya veis que la representación en este caso del diagrama a lo que él luego hace, pues él la adapta, ¿no? Él la adapta perfectamente. Vamos a avanzar uno más. La representación del partes todo, ahí. La representación del partes todo, claro, lo bueno que tiene la propiedad de la suma con la propiedad asociativa es que tú puedes tener dos partes, pero la puedes tener a 3, 4, 5, 6 o las que sean. Entonces, esto ya es un avance más en entender que puede haber varias partes, pero que siguen formando un todo. Y ahora vamos a tener a Irin, que nos va a contar, nos va a representar muy bien esto de las muchas partes. Te voy a contar una cosa. Primero te comes 4 caramelos de naranja. Vale. 1, 2, 3, 4. Luego te comes 3 caramelos de fresa. 1, 2, 3. Y por último te comes 2 caramelos de limón. Vale. 2. 2. Vale. Vaya empacho, ¿no? Sí. Oye, ¿cuántos te has comido? Me he comido... ¿Y te has cogido mucho empacho o no? Sí. Sí. Bueno, ya veis que Eirin, esta niña tan guapísima, tiene muy claro que el total es juntar las 3 partes que tiene y la única cuestión es que, como no quiere utilizar ni los dedos ni nada, pues está intentando a ver cómo consigo yo hacer el total, la suma, ¿no? El cálculo más bien, cómo hago el cálculo para quedar bien en el vídeo que estoy haciendo, ¿no? Al final decide ir sumando poco a poco, hace 3, mentalmente va sumando 2, va sumando 2, va sumando 2, ¿no? Que encima vuelve a hacer una separación en numeritos pues más sencillos que a ella le resultan más fáciles. Pero la idea de cómo hago el total, voy cogiendo las partes, yo sé que tengo que juntarlas, la tiene, ¿no? Eso está ahí. Veis que ella maneja esa representación, ¿no? Vamos ahora con la relación de la comparación aditiva. Yo tengo 2 magnitudes, una es más grande que la otra y se pide cuántas unidades más tiene una que la otra. Y vamos a ver cómo esta representación que hemos utilizado, así muy abstracta, pues la lleva a cabo, creo que es Félix. Ya. Hola, Carmen. Y Luis, ¿no? Es un problema que él planteó Carmen. Hay 5 cajas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta da con esta. Y 3 montones, ¿no? 3 montones. Esta con esta. Sí. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos sobran o cuántos faltan? ¿Cuántos? ¿Qué sobran? ¿2 qué? 2 cajas. Vale. Estupendo. Es que a él le dio el problema a Carmen, el que ya hemos comentado antes de las cajas y montones de ropa,
Y el dibujo se lo hace él, ¿eh? Aquí nadie le plantea nada, sino tú mira a ver con este problema que haces, él se hace el dibujo, se hace las flechas y luego nos cuenta lo que ha hecho, ¿no? En su cabeza está que tiene que relacionar. Es una excelente representación del problema. Vamos con una relación que es más complicada. Es la relación de la proporcionalidad simple. Yo tengo varios conjuntos y en cada conjunto hay una cantidad de objetos. En todos los conjuntos hay la misma cantidad de objetos. La pregunta es cuánto hay en total. Vamos a ver a Félix también. Es el problema que le planteó Luis. Te voy a contar tu problema. Había 5 lagos, lo tengo claro. Hay 4 personas. Hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y son 20. ¿Por qué? Porque hago 5. Porque hago 3 veces 4. Porque hago 4. A ver. ¿Esto qué es? 5 veces 4. Vale. Da 20. ¿Por qué da 20? ¿Dónde lo has visto? En la tabla. ¿Y cómo lo has hecho la tabla otra vez? Es como 5 por 4 da 20. Vale, muy bien. Besitos. Bueno, veis que Félix le cuesta más el explicarnos que son 5 por 4, pero que en su cabeza tiene muy claro que cuando Luis le dice tengo 5 lagos y en cada lago hay 4 personas, pues él tiene muy claro lo que eso significa. Y hace la representación de cuántos mete en cada uno de los lagos y sabe que tiene que multiplicar. Y además, si os habéis fijado, cuando lee la operación no lee por, lee veces. Tengo 5 veces 4. ¿Vale? Él tiene muy claro lo que significa el problema de lo que está haciendo. Tiene varias veces un conjunto con una cantidad de elementos. Y luego habéis visto que aquí está utilizando pues, una tabla de multiplicar. También utilizan la calculadora. Por supuesto, no hay que saberse las tablas de multiplicar de memoria, ¿no? Esto se puede utilizar. Esto es la cuenta. Lo importante es que entendamos en qué momentos yo puedo utilizar una multiplicación, en qué situaciones, ¿no?, vienen asociadas. Antes de llegar a una representación que creo que es bastante más complicada, echa un poco para atrás. ¿Qué os han parecido estas representaciones? Unas representaciones bastante buenas para ellos, ¿no? Para que les enriquezca en el conocimiento, que hay varios métodos para hacer un mismo problema, ¿no? O sea, no centrarse solo en el dibujo, sino manipular como hemos visto a la niña, no me acuerdo el nombre, la de los caramelos. Eso, la de los caramelos, pues lo manipula, el otro dibuja, ¿no? Que hay diferentes métodos para llegar a una misma solución. Sí, sí, no se les obliga a nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Lo que a veces cuesta es encontrar el método que el niño pueda entender o llevar a cabo. Ahí es donde hay veces que es difícil. Vas dando alternativas, pero uff. Sí, sí, realmente tienes la razón. Yo lo que me limito con ellos, claro, son poquitos, es a que les ofrezco muchas representaciones, ¿no? Muchas de cada uno de los problemas, de las relaciones que van apareciendo. Intento hacerlo de muchas maneras distintas. Y luego es verdad que ellos tienden a elegir aquella con la que se sienten más cómodos o la que realmente les llega más adentro, ¿no? Aquello que han captado mejor. Y esa es la que luego expresan, la que luego utilizan. Pero se les ofrecen muchas, distintas. Se comentaba Arantxa que en Poli ella dice, es mejor hacer un problema de 2 o 3 maneras distintas que hacer 3 problemas distintos, ¿no? O repetir distintos problemas que al final son todos muy aburridos, ¿no? Explicándolo muy bien, haciéndolo de formas muy diferentes, ¿no? Por eso, porque lo que comentabas, Almudena, no sabes
con qué manera tú vas a llegar a cada uno de los niños, no lo sabes. Entonces tienes que ofrecerles mucha variedad. Es igual que con las estrategias de cálculo mental. Tú como profesor tienes que ofrecer mucha variedad y luego ya cada uno coge aquella que ve, lee o sabe entender. Entonces el problema es que tú tienes que saber representarlo de muchas maneras distintas, ofrecerle todas esas y dejar que él libremente escoja la que quiera. Luego es bueno a determinados niños, no, claro, no es pedirles y me lo sabes contar de otra manera, para que ya también ellos adquieran otra manera de resolver ese problema. Sí. El que no hay un camino único, en las matemáticas no hay un camino. Y a mí me parece también importante puntualizar porque con todas estas nuevas metodologías que están saliendo, ¿no? Singapur, ABC, pero todas, digamos, que van un poco a lo mismo, ¿no? A enseñarles muchas maneras, muchas operaciones, ¿no? Cómo hacer la suma de varias maneras distintas, pero sigue siendo un proceso mecánico, ¿no? O sea, nos centramos solo en enseñarles a hacer una suma de distintas maneras o una resta de distintas maneras, pero nunca vamos a la raíz del problema, ¿no? Han entendido que tenían que sumar, han entendido que tenían que restar, ¿no? O sea, y entonces sí, me parece como importante también puntualizar eso, que no es siempre lo mismo, o sea, que no es lo mismo decir vamos a enseñarles muchas maneras de hacer una operación a realmente saber qué hay que hacer y luego ellos ya elegirán cómo lo quieren resolver, porque se puede resolver perfectamente utilizando el modelo de barras sin ni siquiera hacer ninguna operación. Sí, yo creo que Singapur no se centra únicamente en el modelo de barras, ¿no? Hay mucha identificación de Singapur es modelo de barras. No. Singapur es piensa. Yo creo que acude a eso, busca la base de esto, busca el pensamiento relacional, ¿no? Que estaba hablando Richard Skem, busca de verdad qué es lo que hay ahí y piensa. Y el cómo lo hagas, eso ya es otra cuestión, te enseñaré muchas formas de hacerlo, ¿no? No tengo que mecanizarte esto. Sí, desde luego no se centra en operaciones. Eso es. Entonces ahí es, Marina, discrepo contigo. El ABN, que era lo que tú querías decir, sí se centra en las operaciones, pero eso es para otro foro y ya lo discutimos en otro momento. Raquel además nos da muchas más maneras de presentar las cosas en el aula a partir de cómo lo hacen los niños, que es lo que es riquísimo de este proyecto. Aprendemos de cómo lo hacen ellos. Bueno, y ahora vamos a ir a algunas representaciones comodín, que esto ya es una cosa que yo trabajo en el aula con los alumnos de magisterio. Ahora ya me voy a magisterio. Ya son intentar representar todas las relaciones que pueden aparecer en la aritmética. Distintas representaciones que se les ocurren a ellos, también les consulto qué se les ocurre a ellos, cómo representarlo, y otras que propongo yo que creo que pueden funcionar más o menos bien. Vamos a ir con dos relaciones que son realmente difíciles, que serían la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Son dos relaciones muy complicadas, son la piedra en el zapato en magisterio, o sea, eso ya está ahí, y para los niños también, ¿no? Pero vamos a ver cómo se han podido trabajar. Entonces, en la proporcionalidad directa aparecía, echa una para atrás, la anterior, Hayone, esta es la de la proporcionalidad directa, en la que en los dos ejes coordenados, fijaos que ya estamos dando un paso muy adelante, ¿eh? En los dos ejes coordenados marcaremos las dos magnitudes que guardan una relación, y una es alfa veces la otra, es una constante por la otra. Esa constante es de que estaría indicando la pendiente de esa recta en la cual hay que manejar siempre. Entonces, cuando tú das un valor, subes, centras y te encuentras con la otra, ¿no? Y siempre en esa recta esa sería la constante de proporcionalidad. Mientras que en la proporcionalidad inversa, avanzas, esta todavía es más complicada, volvemos a representar las dos magnitudes en los dos ejes coordenados y ahora lo que está ocurriendo es que los vértices de esos rectángulos, de los valores que tiene que dar la una y la otra, tienen que moverse a lo largo de una hipérbola. La hipérbola también cambia en función de cuál es la constante de proporcionalidad inversa. Entonces, esto es ya mucho más complicado. Y esta representación es difícil de entender. Pero vamos a ver cómo vamos a entender. Con un trío de magnitudes que todo el mundo manejamos, que son de la vida normal, con un trío, que son la velocidad, el tiempo y la distancia, vamos a ver cómo manejamos ese trío, ¿no? Para manejarlo con niños. Entonces, aquí lo que tenéis es que si representamos un rectángulo, la base es el tiempo, la altura es la velocidad y el área, o sea, lo que yo tengo ahí encerrado es la distancia. Fijaos que si el tiempo lo hago el doble, la distancia, que es el área, es el doble. Si tú coges el rectángulo y lo repites, pues te sale el doble de terreno, ¿no?
siempre y cuando mantengas la velocidad constante, claro. Supongamos ahora que partimos de la primera y el tiempo es lo que se mantiene constante y la velocidad la reducimos en una proporción. Pues el área se reduce en la misma proporción. Entonces lo que obtenemos aquí, si nos damos cuenta, es que la distancia con el tiempo y la distancia con la velocidad son directamente proporcionales. Tienen esa proporcionalidad directa, ¿no? Si una va al doble, la otra va al doble. Si la una va a la mitad, la otra va a la mitad. En cuanto a las otras dos, vamos ahora a manejarnos, vamos a mantener ahora que la distancia es constante. O sea, lo que recorremos ahora, el rectángulo, el área, es lo que vamos a mantener que se mantenga. Y pensad qué ocurre si, por ejemplo, hacemos que el tiempo sea el doble de grande. Pues que si quiero que el área sea la misma y quiero ponerle el doble de base, tengo que cortar el rectángulo en dos y colocarlo a su derecha. Luego la velocidad me ha tenido que ir a la mitad. Entonces, ahora lo que vemos es la relación, si yo mantengo el área constante, que sería la distancia, ¿qué es lo que está pasando con el tiempo y la velocidad? Por supuesto, esta representación es muchísimo, pero muchísimo más complicada que todas las anteriores. Pero con esta representación bien trabajada, se consiguen cosas. Y vamos a ver un ejemplo. Un chico va en bici desde su casa a casa de su amigo. Y va en bici. Vale, ahora. Y lleva una velocidad de 12 kilómetros por hora. Sí, 12 kilómetros por hora. Vale, 12 kilómetros en una hora. Vale. Cuando llega a casa de su amigo, deja la bici. ¿Vale? Deja la bici y vuelve andando. Ah, vale. Y ya vuelve andando, sin la bici. Ah, vale. Y entonces la velocidad que lleva andando es de 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora. Vale. Ya te empezaré a hacer preguntas. ¿Me puedes representar el tiempo que le cuesta ir primero en bici y luego andando? Sí. A ver, si 4 es una tercera parte de 12, entonces esto le tiene que costar el triple. Es decir, que te vas a cansar mucho. Bueno, ¿cómo lo representas? En su cabeza está el rectángulo, ¿eh? Este es el tiempo que le cuesta con la bici. Entonces, andando le va a costar ese tiempo varias veces. No, varias no. ¿Cuántas? Bueno, 3 veces. 3 veces. Vale, ahora la pregunta es, si en total le ha costado 2 horas hacer los dos recorridos juntos, ir y volver, ¿2 horas? Ahí. 2 horas. La pregunta es, ¿cuánto le ha costado ir en bici desde su casa hasta casa de su amigo? Vale, si estos son 2 horas, si cojo estos dos, tiene que ser 1 hora. Y estos dos la otra hora. Entonces un trozo de estos tiene que ser media hora. Vale, le ha costado media hora ir desde su casa a casa de su amigo. ¿Y qué distancia hay entre las dos casas? A ver, si le ha costado media hora,
Una hora, que son 12, tendrá que ser la mitad de 12, es decir, 6. Bueno, ya veis que cuando el rectángulo este que se dilata y se estira y se encoge y demás anda por la cabeza, las cosas tienen otro color, ¿no? Sí, la regla de 3, como decía Arantxa, adiós, no te quiero, quiero razonar lo que hay aquí. Pero yo llamaría la atención también sobre una cosa que yo no me esperaba, y es que yo los kilómetros por hora siempre los escribo con la notación de la barra, kilómetros barra hora. Él empieza por ahí, pero como ha empezado a entender de verdad lo que significa esa relación, escribe que hace 12 kilómetros igual a 1 hora. Entonces, ese igual es una cosa que yo no he usado nunca y que sin embargo él maneja porque entiende que esas dos cosas tienen que ir asociadas, ¿no? Ahí tengo una relación. Y es la clave que le lleva a poder hacerlo, ¿no? Y luego las preguntas, pues un poco escalonadamente, ¿no? En el problema. Bueno, ya veis, esto es con una relación realmente complicada, ¿no? Con problemas complicados. Bueno, Elías tiene ahora, esto lo hizo hace poco, pero tiene ahora 9 años, está empezando cuarto de primaria. Las relaciones de proporcionalidad se ven más tarde en el colegio, pero es que él exige más y entonces pues vamos al ritmo que él exige. Pero yo, por ejemplo, perdona, yo es que estas cosas las descubrí cuando estuvimos viviendo en Austria y mi hija iba precisamente, le tocó hacer allí quinto de primaria y empezó a trabajar todos estos problemas, pero siempre lo único que hacía era pensar qué me pasa en 1 hora, qué me pasa en una caja, que es reducción a la unidad y ya no hay ningún problema con que sea la proporcionalidad directa o inversa. Y entonces fue cuando descubrí y dije, caramba, fuera reglas de 3 que son atroces, que nadie entiende lo que está haciendo y que es muy fácil poner una trampa para que te caigas con todo el equipo en la regla de 3. Entonces eso permite que esos problemas que se trabajan más tarde, pero la gente que quiera adelantar contenidos los pone en primaria, como que los puedas hacer, pero si los razonas bien. Es un problema muy bonito. Ya no existe la regla esta de este por este y la X la variable que despejas. Eso ya no existe. No lo necesitas en absoluto. Es acudir a la unidad, que en el fondo es obtengo esa constante de proporcionalidad que hay, ¿no? Yo obtengo la constante, que es lo que decías tú, es el valor de la unidad, y cuando tienes la constante lo aplicas a otro ejemplo, ¿no? Y esta es la forma en la que, por ejemplo, lo estamos llevando a las aulas ahora en magisterio para trabajar la proporcionalidad. Siempre acudiendo a la constante, que significa yo calculo la unidad, y lo reduzco a un problema que ya entiendo y a partir de aquí lo aplico a otro experimento con los nuevos datos y lo vuelvo a llevar. Sí, yo creo que la clave está ahí, ¿no? Que hay otros países en los que esto se lleva haciendo mucho tiempo y creo que ya va siendo hora de que lo hagamos aquí también, con estas relaciones que son las más complicadas para nosotros, ¿no? Bueno, voy a acabar, esta sería la última transparencia. Esto es un juego que llevo a los alumnos de magisterio. Estos son tarjetas que se recortan, se colocan boca abajo y tienen que jugar a las parejas, ¿no? A lo de levantar, ¿no? Al memory, ¿no? Esto es un memory, pero con las relaciones. En la parte izquierda tenéis con ciertos nombres que yo le voy dando en clase, los nombres, bueno, y que normalmente se usan, de las relaciones que pueden aparecer en los problemas de aritmética, ¿vale? Creo que todas las relaciones están ahí. Y en la parte derecha están pues unos dibujos que a mí me sugieren esa relación. Realmente lo que están representando es un problema en el que esa relación está presente, ¿no? Entonces, se les sugiere a los alumnos primero que busquen ellos sus propios dibujos para todas estas relaciones, pero en un momento determinado, bueno, pues si yo lo dibujo así y se explica de tal manera, pues míralo y mira a ver si las identificas. La finalidad de todo esto es, aparte de que manejen todas las relaciones que pueden aparecer, que es lo que en el fondo son los ingredientes de cada problema, ¿no? Los núcleos que uno tiene que saber manejarse bien en cada problema, pues está el hecho de que se vayan haciendo ellos también con representaciones que les resulten casi espontáneas, ¿no? Cuando ellos tengan que representar esto en una clase, que sepan a qué acudir, esto me lo representa muy bien. Luego tendré otras más que se me ocurrirán y a mis alumnos se les ocurrirán otras más, pero tengo algo así como esa representación comodín que ahí me viene muy bien y que seguiré hecho mano de ella, ¿no? Que es un poco lo que hago yo. Me empiezo con la que a mí me resulta más natural y luego voy cogiendo otras que veo que otros van haciendo, ¿no? Entonces, pues para que vierais cómo esto lo estamos llevando al aula de magisterio y que vierais que esta es la filosofía de Anfoman, ¿no? Trabajamos con los niños, con todos los niños, con niños con discapacidad, con niños que no tienen discapacidad, con niños en un nivel, con niños en otro nivel,
muchos tipos de problemas, vemos cómo ellos lo resuelven, qué es lo que a ellos les va bien, cómo les podemos ayudar y luego lo trasladamos al aula de magisterio y vemos cómo podemos también jugar con nuestros alumnos de la universidad para que ellos pues vayan adaptándose a esto que estamos nosotros experimentando. Y con esto, Jaione, puedes pasar, bueno, esto pasa rápido porque vuelve a repetir las gracias que ya estaban y sobre todo a todos vosotros que habéis decidido pasar conmigo la mañana del sábado. Así que muchas gracias y un beso enorme para todos. Espera, Jaione, ahí tienes que poner un gracias, Raquel.